Al que mucho se le perdona, mucho ama. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Más o menos estas fueron las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Simón el fariseo cuando contrastó la forma como él lo trató con la forma como la mujer lo trató. Recordemos lo que narra Lucas capítulo 7. Habla de una mujer que se acercó a Jesús derramando un frasco de alabastro con perfume sobre los pies de él y los bañó con lágrimas y los secó con su cabello. En cambio, Simón el fariseo se mostró frío y con un corazón vacío. No tuvo la sensibilidad ni siquiera para ofrecer a Jesús los gestos más básicos de cortesía. Este contraste es una manera de ilustrar cuán importante es entender la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Muy buenas a todos ustedes, los participantes en el curso Atributos de Dios de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es la sesión número 8 del curso y como ya habrán notado, el atributo a ser estudiado en esta sesión es la misericordia de Dios. La mujer que Simón el fariseo llamaba pecadora sí entendía la misericordia de Dios. Simón, en cambio, no la entendía. Y por no entenderla, no fue capaz de actuar amorosamente para con Jesús. Y también por la misma razón fue duro en su juicio de la mujer. La llamó pecadora. Cometió incluso el error de juzgar a Jesús al dudar de que él fuera profeta. Por esta razón es esencial entender este maravilloso atributo de Dios que es su misericordia. Hagamos todo lo posible en esta sesión por tratar de comprender en qué consiste la misericordia de Dios y así aprendamos a ser personas como la mujer. Porque al que mucho ama es porque mucho se le perdona. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. No podríamos seguir sin hacer primero un repaso de la sesión anterior. Recordemos que el atributo de Dios estudiado en la sesión 7 fue el atributo de la justicia. Esto significa, número 1, que Dios es absolutamente justo. Número 2, que la justicia de Dios es inflexible. Él no va a pasar por alto el pecado. Y número 3, que para ser consecuente con su justicia, él debe condenar al impío. Y esto plantea un problema. ¿Cómo pueden ser salvos los pecadores? ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos? ¿Cómo puede Dios hacer tal cosa sin dejar de ser absolutamente justo? De algún modo, la sentencia de muerte contra los pecadores debe cumplirse. La justicia de Dios debe satisfacerse de algún modo que sea consecuente con sus demás atributos. Dichosamente, los atributos del amor y de la sabiduría de Dios encuentran el modo. La sabiduría del hombre exigiría que el ser humano expiara él mismo sus pecados. Pero esto es imposible porque tendría que morir. Por lo tanto, debe ser el amoroso y sabio Dios quien provea la expiación. Y la solución de Dios, en su sabiduría, es que el objeto de su justicia sea su propio Hijo, a quien Él ofrece por amor. En otras palabras, la solución del problema la encontró Dios mismo dando a su propio Hijo como ofrenda por el pecado. Podría decirse, tal vez crudamente, que Dios, para ser misericordioso con nosotros, tuvo que ser muy cruel con su propio Hijo. En esta sesión vamos a explicar por qué la expiación provista por Dios era necesaria e inevitable dado el atributo de su justicia
y vamos a describir cómo Jesucristo es el camino abierto por el amor y la sabiduría de Dios para justificar, para satisfacer la justicia y otorgar vida al que cree. La idea central es que en el Evangelio Dios no disminuye su justicia, sino que la satisface en Cristo para poder justificar con plena coherencia a todo el que cree. Hagamos lectura de una serie de pasajes clave para confirmar que fueron el amor y la sabiduría de Dios los que encontraron el modo de que los pecadores pudieran ser salvos. Según este modo, es al Hijo mismo a quien Él ofrece como sacrificio por el pecado. Primer pasaje a leer, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6. Jesús le dijo a Felipe: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El primer punto de esta lección es que Dios es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios es un atributo de Dios, tan esencial como lo es su santidad. Para entender un poco más este atributo, hagamos un breve repaso etimológico. La palabra hispana misericordia es transliteración de la misma palabra en latín y es una combinación de tres palabras de este idioma. La palabra miser, que significa desdichado, pobre, miserable. La palabra cor o cordis, que significa corazón, y la palabra ia o la terminación ia, que indica cualidad o virtud. Significa literalmente, entonces, en latín, tener el corazón puesto en el miserable, es decir, sentir compasión y actuar en favor del desdichado, del que sufre. Pero tomemos en cuenta que la palabra en latín es a su vez una traducción del griego original del Nuevo Testamento y del hebreo original del Antiguo Testamento. En el hebreo del Antiguo Testamento hay más de una palabra que se traduce por misericordia. La palabra en hebreo es también una combinación de dos palabras, una que significa fidelidad del pacto y otra que significa compasión afectiva. En el griego del Nuevo Testamento también se usa más de una palabra. Por lo menos se usa la palabra para la idea de acción benevolente, eleos, y la palabra para la idea de sentimiento entrañable, oitirmos. Son palabras diferentes en griego, para las cuales solo se ha encontrado una palabra en español, que es la palabra misericordia. Bueno, la anterior etimología solo nos sirve para reflexionar sobre la dificultad de traducir del hebreo y del griego al español. Es una dificultad porque los idiomas evolucionan y los significados de las palabras cambian con el tiempo. Lo que quiero decir es que gracias a Dios, la riqueza de los idiomas bíblicos originales
dio para que los autores originales pudieran hacer uso de un gran arsenal de palabras para escribir evangelios, epístolas y profecías, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí estamos, en la búsqueda de una comprensión más profunda de lo que significa realmente la palabra original que se ha traducido por misericordia, como uno de los atributos de Dios, para que no nos pase las de Simón el fariseo, quien por no entenderlo se creía menos pecador que la mujer a quien Jesús le perdonó sus pecados. Volvamos al primer punto. Dios es un Dios de misericordia. Por un lado, la santidad de Dios revela la perfección moral de Dios y su repudio al pecado. Y por otro lado, la misericordia nos muestra su inclinación amorosa hacia el ser humano caído. No son atributos opuestos, sino complementarios. La santidad exige justicia, pero la misericordia es la que abre camino al perdón y a la restauración. La misericordia de Dios no surge de nuestras obras, ni de los méritos humanos, sino de su carácter eterno y perfecto. Por eso, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento testifican repetidamente: su misericordia es para siempre, según leemos en el Salmo 136. Hagamos un repaso de algunos de los muchos pasajes que nos dan evidencia bíblica de la misericordia de Dios. Primer pasaje sería Salmos 136:1, donde leemos: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En este pasaje, el salmista afirma la bondad eterna de Dios y recalca que su misericordia no es temporal ni condicional, sino que es perpetua y universal. En este salmo, la eternidad de la misericordia de Dios es una idea tan importante que la frase "porque para siempre es su misericordia", esa frase se repite 26 veces. Es decir, en todos y cada uno de los versículos de este salmo se expresa esta idea con las mismas palabras. Otro pasaje sería Salmo 89, versículo 2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Aquí el salmista presenta la misericordia como un atributo de Dios que se mantiene, porque aunque las circunstancias del pueblo fluctúen, la fidelidad y la misericordia de Dios están establecidas firmemente en los cielos, como características inquebrantables de Él. Daniel 9:18. Oh Dios mío, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Aquí Daniel está orando, confesando los pecados de la nación y suplicando la restauración de Jerusalén. Subraya que el hombre no tiene méritos propios para reclamar la ayuda de Dios. La base de la súplica la constituyen exclusivamente las muchas misericordias de Dios. Este texto muestra el contraste entre la justicia humana insuficiente y la abundante misericordia divina.
De lo que se trata es de que nuestro corazón se centre en lo que le da gloria a Dios y en la confianza de que su respuesta es la que nos conviene. Segunda de Corintios 1:3. Leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo inicia su carta con una doxología reconociendo el carácter consolador de Dios. Describe a Dios como la fuente de toda misericordia y de toda consolación. Pablo quiere recordar a los creyentes que en medio de sufrimientos y dificultades hay un Dios cercano, compasivo y paternal. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí Pablo resalta la iniciativa divina. Cuando los humanos estaban muertos espiritualmente, Dios intervino con riquezas de misericordia. La salvación es un acto de vida nueva, no resultado del esfuerzo humano. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí la salvación se presenta como don divino, no como mérito humano. Aquí la gracia y la misericordia se complementan. El énfasis está en que la salvación proviene de Dios, no de las obras de los hombres. Esto asegura que toda la gloria sea solo de Dios. Todos estos pasajes y muchos más, desde los Salmos hasta las cartas de Pablo, coinciden en un mismo punto. La misericordia no depende del mérito humano, sino de la iniciativa divina. Dios es el autor, el sustentador y el consumador de la misericordia. Se trata de misericordia que se traduce en perdón para los pecadores y en justificación de los impíos. Es importante hacer notar la existencia de muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a las misericordias de Dios para con el hombre en general. Si bien la palabra misericordia no se encuentra en esos pasajes, no hay duda de que la idea sí. Por ejemplo, Salmo 145:9, donde leemos: Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. También tenemos Salmo 145, versículos 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Estamos hablando de beneficios que reciben los seres humanos, independientemente de que sean obedientes o no, tal como lo señala nuestro Señor en Mateo 5:45, donde leemos que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esto es así porque las leyes de la naturaleza funcionan tanto para los injustos como para los justos. Las dos categorías, justos e injustos, dependemos del funcionamiento de la naturaleza para poder contar con el pan nuestro de cada día. Veamos otras manifestaciones de su misericordia general. Además de los beneficios físicos y naturales,
hay misericordias que podríamos llamar misericordias de señal, porque nos apuntan hacia Dios y despiertan nuestra conciencia espiritual. En Romanos 1:20, por ejemplo, dice así, que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esto en sí mismo es misericordia. Dios no se esconde, sino que nos habla constantemente a través de lo que ha creado. La belleza de la naturaleza, la grandeza del universo, la armonía del diseño e incluso la capacidad que tenemos para admirar todo eso son misericordias en sí mismas. Son regalos dados incluso a quienes no lo reconocen, pero que están ahí como una invitación abierta y persistente para que lo busquemos. Estamos hablando de que son señales que nos dicen, comillas, aquí estoy, te invito a conocerme, quiero que disfrutes de misericordias aún más grandes. Entre esas misericordias mayores está el perdón de pecados, la reconciliación con Él y el privilegio de adorarlo, de contemplar su grandeza que es infinitamente superior a todo lo creado. Y eso es lo que verdaderamente transforma la vida. Pero todo empieza por ver y agradecer esas primeras misericordias que Él nos ha dado a todos, como una forma de llamarnos suavemente por nuestro nombre. Volviendo al tema de la misericordia, que se traduce en perdón para los pecadores y justificación de los impíos, tenemos que es una misericordia que va más allá de la provisión material. Se refiere al perdón, la justificación y la restauración del pecador. Tenemos los siguientes pasajes. Hebreos 8:12, donde leemos, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Luego leemos en Tito 3:4-6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Luego Romanos 11:32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El punto que se está enfatizando en esta sesión es que Dios salva a los pecadores, justifica a los impíos, siguiendo el principio de la misericordia o de la gracia. No había otro modo, porque de acuerdo con Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. También Dios no podía haber salvado a los pecadores por decreto, atendiendo únicamente al atributo de su soberanía, es decir, atendiendo únicamente al hecho de que tiene autoridad para hacerlo. No podía haber hecho esto sin haber quebrantado su atributo de justicia. Veamos algunos ejemplos de decretos hechos solo porque se tiene autoridad, pero que ignoran otros principios. Primer ejemplo, el maestro que aprueba a todos sin hacer examen.
Imaginemos que un maestro decide que todos los estudiantes pasan el curso sin hacer el examen final, solo porque él lo dice. Eso sería aprobar por decreto. Pero si hay reglas que exigen un examen justo, entonces aprobar por decreto sería injusto, incluso si lo hacen con buena intención. Así Dios no podía simplemente decir absueltos todos por su autoridad, sin resolver antes el problema del pecado y de la justicia quebrantada. Segundo ejemplo, el juez que libera a un criminal solo porque quiere. Un juez no puede librar o liberar a un asesino diciendo, lo dejo libre porque soy el juez y se me da la gana. Eso sería actuar por decreto y sería injusto, aunque él tenga autoridad. Dios, siendo juez justo, no podía actuar así con nosotros los pecadores. Tenía que haber una base justa. Y esa base fue el sacrificio de Cristo, que satisface su justicia y manifiesta su misericordia. Tercer ejemplo, el director de escuela que da un premio sin méritos. Digamos que un director de escuela decide darle el premio al mejor estudiante a alguien que no hizo nada destacable, solo porque es su sobrino. Eso es por decreto, una decisión arbitraria, sin fundamentos. Pero Dios no es arbitrario. Cuando salva, lo hace con justicia, con propósito y por medio de Cristo. Por lo tanto, Dios no podía haber salvado simplemente por decreto. Es decir, diciendo, perdonados todos, sin resolver antes el problema del pecado. Porque si lo hubiera hecho así, no hubiera sido soberano. Y no, hubiera sido soberano, pero no justo. Y Dios es ambas cosas. Es soberano y es justo. Por eso Cristo murió por nosotros, para que Dios sea el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Romanos 3:26. Pasemos ahora al segundo punto de la sesión. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso? Bueno, ya habíamos adelantado anteriormente un poquito de la respuesta a esta difícil pregunta. Bueno, difícil para los humanos, pero no para el Señor. Ahora vamos a ampliar la respuesta con un poquito más de análisis. Hablemos acerca de la aparente contradicción, la justicia en contradicción con la misericordia. A primera vista pareciera que la justicia de Dios y su misericordia se oponen, porque, primero, la justicia exige condenación para el pecador y la misericordia ofrece perdón y vida. La gran pregunta es, ¿cómo puede Dios ser justo y misericordioso a la vez? ¿Cómo puede justificar justamente al impío? La respuesta está en la cruz de Cristo. Dios envió a Jesús para que Él llevara nuestros pecados. Cristo es nuestro sustituto, es decir, Él toma nuestro lugar. La Biblia enseña que el Hijo de Dios tomó nuestro lugar como portador del pecado. Leamos 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53, 4 al 6 describe cómo Cristo cargó con nuestras iniquidades
y nos trajo paz. Leemos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo lo resume al escribir simplemente: Cristo murió por nuestros pecados, en 1 Corintios 15, 3. Leamos también Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También 1 Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De este modo, el castigo que merecíamos fue descargado sobre él para que nosotros pudiéramos recibir misericordia. Muchos otros pasajes podrían citarse para sustentar bíblicamente la misericordia de Dios para con los pecadores, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es la base bíblica de la justificación? Pablo nos ayuda con la respuesta al explicar con claridad en Romanos 3, 24 al 26 lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este pasaje Pablo afirma, número 1, que somos justificados. Número 2, que es por gracia que somos justificados. Número 3, que esta justificación es posible por la redención en Cristo Jesús. Número 4, que Cristo nos redime porque fue puesto como propiciación. Número 5, que es propiciación porque derramó su sangre por nosotros. Número 6, que esta propiciación se recibe mediante la fe. Y número 7, que todo esto demuestra que Dios es justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Aquí está la clave. La cruz satisface la justicia de Dios y al mismo tiempo abre el camino de su misericordia. Hacemos notar que en esta sesión no se está haciendo un abordaje a profundidad del tema de la expiación y de la salvación en Cristo. La expiación se menciona en esta sesión porque tiene que ver directamente con los atributos de Dios, de la justicia y de la misericordia. No estamos simplemente aprendiendo que Dios es amoroso, santo, misericordioso y justo, sino que también estamos tratando de comprender la relación de estos atributos con el ser humano. Por ejemplo, si Dios es santo, ¿cómo está relacionado este atributo con nosotros? Bueno, en 1 de Pedro 1, 15 y 16 leemos: sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, si la justicia de Dios es el motivo para castigar al transgresor, ¿cómo pueden ser salvos los pecadores?
Es obvio que los pecadores deben ser salvos por gracia o por misericordia. Pero ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez misericordioso? Bueno, esto ya fue respondido anteriormente. Puede parecer extraño al comienzo que la primera necesidad de expiación se encuentre en Dios mismo. Los pecadores podrían recibir perdón sin un sacrificio si Dios pudiera otorgarlo. La cruz hizo posible, como ya hemos visto, que Dios otorgue el perdón. Y esto permite una transición de la ley a la gracia. Notemos que es a Dios a quien se ofrecen todos los sacrificios y que es por nosotros que esos sacrificios se ofrecen. La cruz marca un antes y un después, tal como dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Leemos también en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. También Romanos 4:4-5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Leamos también Tito 3 del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La cruz marca un antes y un después. Un antes de la ley que condena y un después a la gracia que salva. Un antes del principio del mérito y un después al principio de la misericordia. La cruz es lo que permite a Dios ser justo y al mismo tiempo misericordioso. Por eso, Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Habiendo visto el tema de la transición de la ley a la gracia, pasemos ahora al tema de recibir y mostrar misericordia, que es aún otra relación significativa entre la misericordia divina con los hombres. La misericordia no solo es algo que recibimos, también es algo que debemos dar. Por ejemplo, leemos en Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Mateo 6:14-15, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Notemos que lo dicho por Pablo en Tito 3:4-7
acerca de la manifestación de la bondad de Dios y acerca de ser salvos por la misericordia de Dios, eso fue precedido de lo que mandó en Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Por lo tanto, se espera que la misericordia recibida se convierta en misericordia compartida. Pasemos ahora al cuarto punto de esta sesión. La gracia, que la gracia es la gran diferencia entre la condenación y la salvación. Todo hijo de Dios debe recordar siempre que la gracia de Dios es la que hace la diferencia entre la condenación y la justificación. Al igual que Pablo, también nosotros debemos reconocer: por gracia de Dios soy lo que soy. Notemos la secuencia que señala Pablo: pecado, misericordia y salvación, en el siguiente pasaje. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ahí está el pecado, mas fui recibido a misericordia, ahí está la misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está la salvación. Esto está en 1 Timoteo 1, 13 y 14. Pablo mismo admite que antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero alcanzó misericordia. Esto muestra que la gracia es más poderosa que nuestro pasado. Ningún pecado es demasiado grande para no poder ser cubierto por la misericordia de Dios. Fue por misericordia que los gentiles, que antes no eran pueblo, ahora sean pueblo de Dios. Como lo leemos en 1 de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. También el mundo gentil impío, habiendo gustado la benignidad del Señor, ahora puede glorificar a Dios por su misericordia. Como leemos en 1 de Pedro 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El gran cambio de la alienación a la reconciliación fue hecho posible por gracia mediante la fe. Ahora Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El gran propósito de Dios hacia todos, sea judíos o gentiles, es conceder misericordia. Romanos 11:32, ahí lo leemos: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Ningún atributo honra más a Dios que su misericordia concedida al impío que acepta a su Hijo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se aferra a la misericordia divina a través de Cristo, como su ofrenda por el pecado. Es lo que leemos en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O como el padre del hijo pródigo y necio. Dios se complace en recibir al pecador arrepentido. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. También en Lucas 18:13 y 14.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pasemos ahora a unas reflexiones finales. Hablemos de la relación entre los atributos de Dios, que se ve claramente en la justicia y en la misericordia. La salvación no es un arreglo arbitrario, ni tampoco el pecado es un asunto arbitrario. Dios no decidió simplemente considerar al hombre pecador y luego decidir salvarlo por misericordia. No, el pecado es pecado porque es antagonismo contra Dios. Los pecadores están bajo condenación porque la justicia de Dios no le permite ignorar el pecado. El pecado puede ser perdonado solo por la muerte sustitutiva del Hijo de Dios. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecadores son redimidos por el sacrificio de Cristo, no por su propia justicia. Por lo tanto, son salvos por gracia, como leemos en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra reflexión: tanto los pecadores como los cristianos necesitan entender que la misericordia salvadora fue posible gracias al don inefable del Hijo de Dios, como leemos en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Otra reflexión es que solo entonces entenderemos por qué debemos glorificar a Dios por su misericordia, como leemos en Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra reflexión es que no debemos temer que al darle la gloria a Dios le estemos quitando gloria al hombre. Toda pretensión humana de haber contribuido a su salvación es vana. Todo esfuerzo por agradecer a Dios la salvación, aparte de su misericordia, es en vano. Todo intento de magnificar la misericordia de Dios aparte de la cruz es una manifestación de ignorancia. Como leemos en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pasemos ahora a unos temas para discusión. Hablemos de la relación del atributo divino de la misericordia con nuestra salvación. Expliquemos este tema. La misericordia de Dios no es un detalle accesorio, sino un atributo esencial que hace posible la salvación. Sin ella, el ser humano quedaría únicamente bajo la justicia y por lo tanto bajo condenación. El texto guía es Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pregunta de discusión para este tema: ¿cómo nos ayuda a comprender que la misericordia de Dios es tan necesaria como su justicia para valorar la cruz? Respuesta a la pregunta: comprender esto nos muestra que la cruz no es solo un acto de justicia divina, sino también de misericordia infinita. Si solo existiera justicia, seríamos condenados.
Si solo existiera misericordia sin justicia, Dios sería injusto. La cruz une ambas realidades. Cristo satisface la justicia y nos abre la puerta a la misericordia. Esto nos lleva a valorar la cruz no solo como un castigo cumplido, sino como el lugar donde el amor y la compasión de Dios se derraman sobre nosotros. Segundo tema de discusión. Nada honra más a Dios que recibamos humildemente su misericordia. Explicamos el tema. El orgullo humano quiere aportar algo a su salvación, pero lo que honra a Dios es reconocer que dependemos enteramente de Él. La humildad es la postura correcta del pecador arrepentido. Y el texto en el cual nos basamos es Lucas 18, 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pregunta de discusión. ¿Por qué reconocer que nuestra necesidad de misericordia honra más a Dios que cualquier sacrificio humano? Respuesta. Porque cuando reconocemos nuestra necesidad, declaramos que Dios es el único capaz de salvarnos. Cualquier sacrificio humano puede dar la apariencia de piedad, pero es insuficiente. En cambio, la humildad muestra dependencia real del Señor. Honra a Dios porque reconoce su grandeza y su gracia, mientras que el orgullo roba gloria al Salvador. Tercer tema de discusión. Una vida cristiana adecuada es imposible sin reconocer que la salvación es por gracia. Explicamos el tema. Una vida cristiana sana parte de entender que nuestra identidad no descansa en logros humanos, sino en la gracia de Dios. Esto da paz, seguridad y evita la autoexigencia destructiva de tratar de ganar el favor de Dios. El texto guía es 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pregunta de discusión. ¿Qué consecuencias prácticas tiene en la salud emocional y espiritual vivir sabiendo que somos aceptados por gracia? Bueno, la respuesta es esta. Nos libra de la ansiedad espiritual y del perfeccionismo religioso, porque sabemos que nuestra aceptación no depende de logros, sino del amor de Dios. Da seguridad en la identidad cristiana, motiva a servir con gratitud y no por obligación, y fortalece la salud emocional al vivir confiados en que ya somos amados y aceptados en Cristo. Cuarto tema de discusión. Somos salvos por una misericordia propiciada, una misericordia hecha posible por la muerte sustitutiva de Cristo. Explicamos el tema. La misericordia de Dios no ignora el pecado. Se manifiesta plenamente en la cruz donde Cristo cargó nuestra culpa. No hay gracia barata. Cada gota de misericordia nos llega a través de la sangre de Cristo. Y el texto guía es Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Pregunta de discusión. ¿Cómo cambia nuestra gratitud hacia Dios el hecho de saber que su misericordia nos llega a través del sacrificio de Cristo? Respuesta. Cambia radicalmente porque entendemos que la misericordia no es gratuita en el sentido de que no tuvo costo, sino que fue carísima. Le costó la vida a Cristo. Esto profundiza nuestra gratitud y nos lleva a una adoración más sincera y a un compromiso más serio con la santidad. La gratitud se vuelve reverente, consciente y llena de amor por aquel que pagó el precio de nuestra salvación. Vamos concluyendo la sesión 8. Lo que vimos hoy es, que la misericordia no es un adorno del carácter divino, es un atributo esencial sin el cual todos quedaríamos solo bajo la justicia y por lo tanto bajo condenación. Vimos también en el Evangelio, Dios no disminuye su justicia, la satisface en Cristo. Romanos 3, 24 al 26. Y así abre la puerta para derramar misericordia con plena coherencia. Efesios 2, 4 y 5. También vimos que la misericordia común de Dios se deja ver en la creación y en su cuidado de todos. Pero la misericordia salvadora llega a nosotros por la muerte sustitutiva de Jesús. También vimos que recibir misericordia reordena la vida, nos hace humildes, nos libra del mérito como sistema y nos mueve a mostrar misericordia sustitutiva de Jesús. También vimos que por pura gracia ya somos pueblo. Y nuestra vocación es glorificar a Dios por su misericordia. Otra conclusión tiene que ver con qué no es misericordia. La misericordia no es permisividad ni relativismo moral. La cruz proclama que el pecado sí importa, tanto que Cristo tuvo que morir. La misericordia no es premio por esfuerzo. La salvación no se compra ni se negocia, se recibe por gracia. Otra conclusión es cómo responde un corazón que entendió la misericordia. Bueno, adora con gratitud, practica el perdón, la amabilidad y la mansedumbre para con todos, camina en santidad, la misericordia no rebaja el llamado, lo hace posible. Se humilla, Dios, dijo el publicano, Dios sé propicio a mí, pecador. Esa expresión deja de ser una frase y se vuelve una postura. Otra conclusión tiene que ver con acciones concretas para esta semana. Se le solicita memorizar y meditar Efesios 2, 4 y 5 cada día y hacer un acto deliberado de misericordia, identificando a una persona a quien perdonar, ayudar o animar y hacerlo sin publicarlo, sin esperar retorno. También otra acción concreta es reconciliarse, dar el primer paso donde haya distancia. Y otra acción concreta podría ser escribir un testimonio de 10 líneas, cómo Dios me mostró misericordia y compartirlo con otra persona. Otra conclusión tiene que ver con criterios de chequeo personal rápidos, que son preguntas. ¿Mi gratitud hoy es más profunda al mirar la cruz? Pregunta, ¿estoy sustituyendo obediencia humilde por méritos religiosos? ¿Mi trato con todos los hombres refleja la misericordia que recibí? ¿Glorifico a Dios por su misericordia o me glorío en mis obras? Cerramos diciendo que la cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se abrazan. Por eso, al que mucho se le perdona, mucho ama. Que nuestra vida esta semana lo demuestre. Fin de la sesión 8.